Hay una bebida en tu nevera ahora mismo. Puede que lleves años bebiéndola sin cuestionártelo. Una lata roja, siempre presente en cumpleaños, en veranos, en cenas familiares, en la barra del bar. Y hoy vamos a hablar de ella sin rodeos, porque hay cosas que llevan décadas escondiéndose detrás de ese color tan reconocible. Hablamos de Coca-Cola, de todas sus versiones, de lo que le hace a tu cuerpo, y de esas colas de marca blanca que están en el Mercadona, en el Lidl, en el Día, que parecen lo mismo y cuestan 3 veces menos. ¿Son realmente igual de malas o peores? Quédate hasta el final porque antes de cerrar el vídeo te voy a dar un truco concreto para que la próxima vez que estés en el supermercado sepas exactamente qué estás metiendo en tu cesta. Y te adelanto algo, la última variante que vamos a analizar es probablemente la que más se consume hoy en día en España, y la que más gente cree que es la opción sana. Vamos al pasillo. Número 1. La Coca-Cola clásica, la original, la de toda la vida. Y empezamos aquí porque esta es la madre de todo el problema. Una lata de 330 mililitros de Coca-Cola original contiene exactamente 35 gramos de azúcar. Eso son casi 9 cucharadas de azúcar. 9. En 330 mililitros de líquido. Para que tu cuerpo pueda tragar esa cantidad sin vomitarla, la industria le añade ácido fosfórico, que neutraliza el sabor dulce y lo hace perfectamente bebible. El problema es que ese ácido fosfórico tiene consecuencias reales en tu organismo. Estudios publicados y revisados por universidades han confirmado que este compuesto interfiere directamente con la absorción del calcio. El calcio no llega a los huesos como debería, y lo que ocurre a largo plazo, con consumo habitual, es una desmineralización ósea progresiva, huesos más porosos, mayor riesgo de fracturas. Y eso aplica tanto a adultos como a adolescentes, que son precisamente los que más la consumen. Pero la cosa no termina ahí. Ese mismo ácido fosfórico tiene un pH medido de 2,08 en la Coca-Cola clásica. Para que te hagas una idea, el pH del zumo de limón ronda 2,5. La Coca-Cola es más ácida que el limón. Y eso que entra por tu boca primero pasa por tus dientes. Estudios dentales publicados en revistas científicas han demostrado que con solo un minuto de contacto con el esmalte dental, la rugosidad superficial del diente aumenta entre 1,5 y 2,4 veces. Un minuto. Ahora piensa en cuánto tiempo tardas tú en beberte una lata. Y luego está la cafeína. Una lata contiene aproximadamente 34 miligramos de cafeína. No parece mucho, pero combinada con el azúcar y el ácido fosfórico, crea un efecto en cadena en tu sistema nervioso. A los 20 minutos de tomarte una Coca-Cola, tu páncreas ya ha segregado un pico de insulina para gestionar todo ese azúcar. A los 45 minutos, el sistema de recompensa de tu cerebro ya ha liberado dopamina. La misma dopamina que liberas cuando haces algo que te gusta. Por eso se siente tan bien, y por eso siempre quieres otra. Número 2. Coca-Cola Cero. Y aquí empieza el debate de verdad. Coca-Cola Cero nació como respuesta a todos los que decían que la Coca-Cola normal era demasiado calórica. 0 calorías, mismo sabor. Perfecto, ¿no? Bueno, depende de cómo lo mires. Para eliminar el azúcar y mantener el dulzor, Coca-Cola Cero usa 3 edulcorantes artificiales: aspartamo, acesulfamo K y en algunas formulaciones, sucralosa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En julio de 2023, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, clasificó oficialmente el aspartamo en el grupo 2B de su sistema de clasificación. Eso significa posiblemente cancerígeno para los seres humanos. La OMS matizó que la evidencia es limitada y que habría que consumir entre 9 y 14 latas diarias para superar la dosis diaria admisible establecida. Pero el hecho es que está en esa categoría. La misma categoría que el kimchi, sí, pero también la misma categoría que el aceite de motor. Y esa clasificación fue publicada en The Lancet Oncology, una de las revistas médicas más respetadas del mundo. Además del aspartamo, el acesulfamo K tiene su propio historial. Estudios en animales han observado alteraciones en la microbiota intestinal y posibles impactos negativos en la memoria y el aprendizaje. Aún no hay consenso científico definitivo en humanos, pero la tendencia de los datos no es tranquilizadora. Y después está el ácido fosfórico, que sigue presente en la Coca-Cola Cero, exactamente igual que en la versión clásica. Así que los problemas óseos y dentales que tiene la original, los tiene también la Cero. Sin azúcar pero con ácido. Algo ha cambiado, pero no todo lo que parece. Número 3. Coca-Cola Light. Y esta tiene una historia especial que poca gente conoce.
La Coca-Cola Light lleva en el mercado desde los años 80. Fue la primera gran apuesta de la marca por el mercado de las dietas, y su ingrediente estrella siempre ha sido el aspartamo. Pero hay algo que diferencia a la Light de la Zero en cuanto a comportamiento ácido, y es llamativo. Investigadores que compararon el impacto de la Coca-Cola clásica con el de la Coca-Cola Light en el esmalte dental descubrieron que la versión dietética generaba mayor erosión del esmalte que la versión con azúcar. ¿Por qué? Porque además del ácido fosfórico, la Coca-Cola Light contiene ácido cítrico en mayor concentración, y el ácido cítrico actúa como quelante del calcio, es decir, lo arranca literalmente de la estructura del diente. Sin el azúcar, el ácido trabaja sin obstáculos directamente sobre el esmalte. Y a esto se le suman los estudios sobre edulcorantes artificiales y demencia. Una investigación publicada en la revista Stroke de la American Heart Association concluyó que las personas que consumían refrescos con edulcorantes diariamente tenían casi 3 veces más posibilidades de sufrir un derrame cerebral y casi 3 veces más probabilidades de ser diagnosticadas con Alzheimer, comparadas con quienes los consumían una vez a la semana o menos. Son datos que deben contextualizarse, porque puede haber variables de estilo de vida, pero el patrón estadístico existe y está publicado. Ahora viene lo que muchos no saben. Hay una frase que en nutrición se conoce como la mentalidad Big Mac y Coca-Cola Light. Y es que muchos consumidores de Coca-Cola Light lo hacen precisamente porque el resto de su dieta es deficiente. Es una compensación psicológica que en la práctica no funciona como se espera. Cambiar el azúcar por edulcorantes no resuelve el problema de fondo, lo desplaza. Número 4. Coca-Cola sin cafeína. La que se vende como la opción para quienes son sensibles a la cafeína o para darla a los niños. Y este es el punto donde conviene ser muy claros, porque la Coca-Cola sin cafeína sigue conteniendo ácido fosfórico, sigue teniendo casi el mismo contenido de azúcar que la original. Sigue siendo, en lo fundamental, Coca-Cola con una sola modificación: quitan la cafeína, que era el único estimulante, y dejan el resto intacto. El problema concreto con el ácido fosfórico en el contexto de los niños es que varios estudios han documentado su impacto en el crecimiento óseo durante la infancia y adolescencia. En esa etapa, los huesos están en pleno desarrollo, y la interferencia con la absorción del calcio tiene consecuencias que pueden ser permanentes. La Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México ya publicó estudios que señalaban que el ácido fosfórico de los refrescos de cola debilita los huesos, especialmente en sus estructuras internas, reduciendo su densidad y favoreciendo fisuras futuras. Que no tenga cafeína no la convierte en apta para el consumo regular infantil, y sin embargo es la variante que más se normaliza para los niños en celebraciones y comidas familiares. Número 5. Coca-Cola 00, sin azúcar y sin cafeína. Esta es la apuesta más reciente de la marca para capturar al consumidor que quiere evitar tanto el azúcar como la cafeína, y en teoría suena a la menos mala de todas. Pero sigues frente a un producto ultraprocesado con edulcorantes artificiales, ácido fosfórico, colorante caramelo clase cuarto y varios aditivos, cuya combinación a largo plazo no ha sido suficientemente estudiada en contexto de consumo habitual. El colorante caramelo clase cuarto, también conocido como E150D, se produce mediante un proceso que genera un compuesto llamado 4-mei o 4-metilimidazol. En 2011, este compuesto fue clasificado por el estado de California como posible cancerígeno. La Unión Europea ha establecido límites a su concentración en alimentos, pero su presencia sigue siendo habitual en las colas, incluyendo las versiones sin azúcar y sin cafeína. Y luego está la cuestión del microbioma intestinal. Varios edulcorantes presentes en esta versión, como la sucralosa y el acesulfamo K, han sido asociados en estudios con animales a alteraciones de la microbiota intestinal. El microbioma intestinal tiene un papel central en la inmunidad, el metabolismo y el estado de ánimo. No es un tema menor. ¿Es la peor de todas las versiones de Coca-Cola? Probablemente no. Pero decir que es saludable porque no tiene azúcar ni cafeína es una simplificación que no resiste el análisis de sus ingredientes completos. Y antes de llegar a las marcas blancas, que es donde esta historia se pone todavía más interesante, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas de estas versiones que hemos descrito hasta ahora consumes tú habitualmente? Escríbelo en los comentarios, porque lo que viene ahora puede que te cambie la perspectiva de lo que tienes en el frigorífico. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es buen momento. Pasillo por pasillo, analizamos exactamente esto, lo que hay detrás de los productos que compras cada semana, sin filtros, con datos reales. Número 6. Las marcas blancas de cola en España. Hacendado, Freeway o La Cola de día.
Este es el territorio donde la mayoría de consumidores tienen dudas reales. La cola de Mercadona, la de Lidl, la de Día, cuestan entre 2 y 3 veces menos que la Coca-Cola original. Y la pregunta que todo el mundo se hace en el lineal es, ¿son lo mismo con otra etiqueta? La respuesta honesta es que son casi lo mismo en cuanto a composición, y eso tiene implicaciones en ambos sentidos. La cola Hacendado de Mercadona, fabricada por Refrescos Iberia en Navarra, tiene prácticamente los mismos valores nutricionales que la Coca-Cola clásica, con niveles de azúcar muy similares y el mismo perfil de acidulantes. La cola cero de Hacendado también comparte los mismos edulcorantes artificiales que la Coca-Cola cero: aspartamo, acesulfamo K y ácido fosfórico. La Freeway Cola de Lidl ha llegado a tener envases tan similares a los de Coca-Cola que la propia marca ha mostrado su incomodidad, y la composición, de nuevo, es comparable en sus ingredientes principales. Entonces, si los ingredientes son tan similares, ¿por qué cuestan tanto menos? La diferencia está en el marketing, en la distribución global, en el patrocinio deportivo, en la publicidad y en la fórmula secreta, que sigue siendo propiedad exclusiva de The Coca-Cola Company. El sabor exacto, la proporción de aromas naturales que dan a la Coca-Cola ese perfil reconocible, eso no se puede replicar con total fidelidad. Pero en lo que respecta a los efectos sobre la salud, pagar más por Coca-Cola no te protege más. Los mismos ácidos, los mismos edulcorantes en las versiones sin azúcar, el mismo colorante caramelo. El problema no es la marca, el problema es el producto en sí. Lo que sí importa, y aquí viene el matiz, es que algunas marcas blancas en sus versiones sin azúcar han optado por combinaciones de edulcorantes ligeramente diferentes. La cola cero de Hacendado, por ejemplo, ha utilizado en algunas etapas ciclamato además de aspartamo y acesulfamo K. El ciclamato está prohibido en Estados Unidos desde 1969 por estudios en animales que sugirieron riesgo cancerígeno, aunque en Europa sigue siendo legal, bajo los límites establecidos por la EFSA. Merece la pena mirar la etiqueta. Número 7. El patrón de adicción. Y esto es lo que une a todas las variantes. Tanto la Coca-Cola clásica como todas sus versiones y todas sus imitaciones comparten un diseño que genera un patrón de consumo repetitivo. No es accidental, es una arquitectura del sabor. En la versión con azúcar, ese pico de glucosa en sangre seguido de la caída posterior genera una sensación de fatiga y necesidad que te empuja a volver a consumir. Es el ciclo glucémico básico aplicado a una bebida diseñada para reproducirlo. En las versiones sin azúcar, los edulcorantes artificiales estimulan los receptores de sabor dulce en el páncreas. Eso activa la secreción de insulina de forma anticipada, aunque el azúcar real no llegue. El sistema metabólico se prepara para un aporte de glucosa que no viene. Y ese proceso repetido tiene consecuencias metabólicas que los estudios empiezan a documentar: mayor riesgo de resistencia a la insulina, impacto en la microbiota, posible intolerancia a la glucosa a largo plazo. La cafeína, por su parte, crea dependencia química medida. El síndrome de abstinencia de la cafeína está reconocido clínicamente. Incluye dolores de cabeza, irritabilidad, fatiga. Si has intentado dejar los refrescos de cola y los primeros días te encontrabas mal, eso tiene nombre y tiene una explicación química. Número 8. Lo que esconde el marketing. Coca-Cola ha sido uno de los anunciantes más activos del planeta durante décadas. Felicidad, reunión familiar, el verano, las navidades, los amigos, el deporte. Han construido una arquitectura emocional alrededor de un refresco de tal manera que criticarlo casi parece criticar la alegría misma. Y eso tiene consecuencias reales en cómo percibimos el producto. Estudios han documentado que grandes compañías de bebidas azucaradas han financiado investigaciones científicas para minimizar el vínculo entre sus productos y enfermedades como la obesidad o la diabetes. En 2015, The New York Times publicó documentos internos que demostraban cómo la industria de los refrescos financió a grupos académicos para desviar el foco de atención del azúcar hacia la falta de ejercicio como causa principal del foco del azúcar Times. Obesidad. Esa estrategia es conocida, está documentada, y es relevante para entender por qué el debate sobre el impacto de estas bebidas ha tardado tanto en llegar al gran público. Mientras tanto, los datos de consumo en España muestran una tendencia clara. Entre 2015 y 2024, el volumen total de bebidas refrescantes consumidas en España cayó un 11,4%, según el informe de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los españoles están bebiendo menos refrescos, y cuando los compran, cada vez más recurren a la marca blanca, que ya representa cerca del 28% del mercado en bebidas sin alcohol. Algo está cambiando en la conciencia del consumidor.
Y ahora sí, antes de cerrar, te prometí un truco práctico para el supermercado, y este es real y lo puedes aplicar esta misma semana. Cuando estés en el lineal mirando cualquier refresco de cola, sea Coca-Cola, sea marca blanca, sea en su versión con azúcar o sin él, busca el orden de los ingredientes en la etiqueta. Los ingredientes se listan siempre de mayor a menor cantidad. Si el agua carbonatada va primero, bien. Si el azúcar va en segundo lugar, ya sabes que es mucho. Ahora mira los aditivos. Busca el E338, que es el ácido fosfórico, está prácticamente en todas. Busca el E150D, el colorante caramelo clase cuarto. Y en las versiones sin azúcar, busca E951, que es el aspartamo, el clasificado por la OMS como posiblemente cancerígeno en 2023. No necesitas recordar los nombres complicados, solo necesitas saber que si en la lista ves muchos códigos seguidos, estás ante un producto altamente procesado. Y cuantos más códigos, más lejos estás del agua y más cerca de la química industrial. En resumen, la Coca-Cola clásica tiene casi 9 cucharadas de azúcar en una sola lata y un ácido que erosiona tus huesos y tus dientes. La Coca-Cola Cero tiene un edulcorante clasificado como posiblemente cancerígeno por la OMS en 2023. La Coca-Cola Light erosiona el esmalte dental más que la versión original. La sin cafeína sigue teniendo ácido fosfórico y azúcar. La 00 tiene colorantes cuestionados y edulcorantes que alteran la microbiota. Y las marcas blancas, con su precio mucho más bajo, tienen básicamente los mismos problemas, porque el problema no es la marca, es el tipo de producto. ¿Eso significa que tienes que eliminar para siempre los refrescos de tu vida? Eso es una decisión tuya. Lo que significa es que consumas con información, que sepas lo que estás bebiendo, que no elijas la Coca-Cola Cero pensando que estás eligiendo salud, porque los datos dicen que no es tan sencillo. ¿Tú consumes Coca-Cola? ¿Cuál versión? ¿Crees que las marcas blancas merecen la pena o prefieres pagar por la original? Cuéntamelo en los comentarios, porque este tipo de debate es exactamente para lo que existe este canal. Y si quieres seguir pasando por los pasillos del supermercado con otros ojos, suscríbete. Cada semana analizamos lo que hay detrás de lo que consumes. Sin publicidad de marcas, sin patrocinios de industria, solo información. Nos vemos en el próximo pasillo.